Bueno, y en una semana aumentaron en 13% los contagios nuevos de COVID-19 a nivel nacional. Además, las autoridades señalaron que hay más de 37.000 casos activos en el país. Vamos a conversar sobre la situación de la pandemia y otros temas sanitarios con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días, Presi. Bien, ha habido un avance sostenido o un aumento sostenido que se vio ayer reflejado en las cifras. ¿Cómo está viendo la situación de la pandemia? Bueno, mira, la verdad es que lo que está pasando con la pandemia es que, la verdad, nosotros como país no hemos hecho cosas muy distintas. La verdad es que al no hacer cosas muy distintas, lo que está sucediendo actualmente, sobre todo en contexto de Omicron 2 y Omicron BA5, es más o menos lo esperable. La verdad es que estos aumentos ya lo habíamos visto en Europa, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto en otros países que, como siempre, durante estos 2 años y medio de pandemia no han ido adelantando. Por lo tanto, la situación que vemos actualmente, sin muchos cambios de manejo en nuestro país, la verdad que era bastante esperable. Hablábamos hace algunas semanas atrás, ¿no es cierto?, la oportunidad perdida que tuvimos, a pesar de ser una buena opción de haber suspendido las clases que nos permitió descomprimir los hospitales. La verdad que perdimos esa semana, ese mes prácticamente, para poder tomar otras acciones preventivas y, bueno, estos aumentos, como te digo, al no hacer cosas distintas es difícil que podamos esperar resultados distintos. Ahora, se habla de esta quinta dosis como ya una alternativa real. ¿Qué tanto debiese ser esto en un plazo próximo? Lo digo también por la inmunidad de la última dosis de la vacuna. Doctor, ¿esto debiese haberse previsto antes o los estudios eran efectivamente tenían un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias y el grupo de expertos? Mira, a ver, la quinta dosis probablemente va a ser necesaria. Sí, va a ser necesaria. La quinta dosis nos va a sacar del embrollo en que estamos, la quinta dosis no nos va a sacar del embrollo en que estamos actualmente, ¿ya? Eso hay que señalarlo como pensando que la quinta dosis es la gran solución para el tema de la pandemia. Eso, la verdad es que probablemente no sea así. Internacionalmente y también con los datos que tenemos a nivel nacional, la verdad es que en un inicio con las primera, segunda, tercera dosis, se pensaba de que la inmunidad después del 6º mes caía de forma importante. Eso es lo que nos habían dicho la primera publicación. Pero la verdad es que los datos que tenemos a nivel internacional y los datos que tenemos a nivel nacional, después de la tercera y específicamente después de la cuarta dosis, la verdad es que se está viendo una inmunidad sostenida incluso después del 6º mes. Eso nos permite plantear de que incluso habiéndose separado, digamos, después del 6º mes, después del 6º mes y después de la cuarta dosis, hoy en día hay bastante inmunidad que se está manteniendo y eso nos permite pensar de que esta quinta dosis incluso la podemos separar con mayor tiempo. Por lo tanto, hoy en día, desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista, digamos, de política pública, parece más lógico presionar y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para completar a las personas rezagadas con tercera y cuarta dosis, más que poner una quinta dosis en este minuto. Va a haber una quinta dosis, sin duda va a tener que haberla en algún minuto, probablemente a finales de este año o incluso a principios del 2023. Pero desde el punto de vista, digamos, de que es más costo beneficioso, parece que tengamos que usar todas las herramientas que al parecer no la estamos usando para completar la tercera y cuarta dosis, más que no teniendo, digamos, completado esa tercera y cuarta dosis, comenzar con una cuarta dosis al unísono. Ahora, si usted decía, y tomándonos de las dos preguntas que le hemos hecho, doctor, que estamos haciendo lo mismo, que la quinta dosis es necesaria, pero que no va a cambiar tampoco la situación, ¿qué es lo que hay que cambiar? Comunicación de riesgo, que muchos han sido bien críticos respecto a que se bajó el nivel de comunicación de riesgo y hay una sensación de naturalizar de alguna manera también el virus, ¿o no? A ver, aquí también tenemos que ser sinceros, digamos, usted y yo, todos los que nos rodean, digamos. La verdad es que aquí la mayoría de la población ya no quiere saber nada con el COVID y efectivamente tampoco nadie está muy dispuesto a realizar acciones que afecten, digamos, su día a día. Ahora, en ese sentido hay ciertos temas que hoy en día tenemos que tenerlos claros. Lo primero es que efectivamente
todavía estamos echando totalmente de menos toda la campaña comunicacional y todo lo que esté a nuestro alcance para hacer para que las personas con tercera y cuarta dosis que están atrasadas se puedan vacunar. Hoy en día tenemos una acción que tenemos más de 1 millón de personas, de niños que van a nuestros colegios y que no han completado su vacuna. En eso, por ejemplo, la misma Comisión Nacional de Respuesta Pandémica en mayo ya decía que era necesario hacer actividades comunicacionales dirigidas a padres apoderados, dirigidas a los mismos niños para que ellos pudieran vacunarse. Hoy en día sabemos que hay un grupo de padres que les preocupa mucho que las vacunas, pero no hemos sido capaces de comunicarle a esos padres de que estas vacunas son seguras, de que estas vacunas son eficientes y son eficaces para protegernos de la enfermedad, y por lo tanto hay cosas que no se están haciendo en ese tema. Entonces tenemos todo el grupo de personas de tercera y cuarta dosis que no han completado esas vacunas y que necesitamos que las completen, y en ese sentido nosotros creemos que el Ministerio ha dejado de lado esa parte. Vimos que hemos llegado a la etapa de vacunación de menos cantidad de gente que se está vacunando el día a día, y en eso tenemos un tremendo espacio para mejorar, no se pasa. Lo segundo es que tenemos hoy en día lugares de muy alto riesgo de contagio y que se están produciendo esos contagios: colegios, transporte público y lugares de trabajo. Y en ese sentido, hoy en día no estamos tomando las acciones preventivas referente a ventilación, referente a tomar las acciones para que las personas puedan saber cuándo se están produciendo estas acciones de alto riesgo y de purificación de aire. Y en ese sentido también tenemos un gran lugar para crecer. Lo dijimos recién, este mes, ¿no es cierto?, que estuvimos prácticamente sin clases, pudimos habernos adelantado y generar acciones preventivas en los colegios, sobre todo, por ejemplo, en colegios donde no se pueden mantener las ventanas abiertas, generar acciones, por ejemplo, de ventilación o de ventilación cruzada, ¿no es cierto?, o incluso hoy día esta discusión de medición de calidad del aire. Entonces, justamente esas acciones tampoco las estamos haciendo. Y en los lugares de trabajo y en el transporte público, digamos, tampoco estamos teniendo esas acciones. Ahí también echamos de menos, ¿no es cierto?, al Ministerio de Transporte, al Ministerio del Trabajo, que son cosas que llevamos algún tiempo diciéndolas, pero que lamentablemente tampoco se han hecho. Y lo tercero tiene que ver, evidentemente, con que el aumento de contagios va a llevar, evidentemente, un aumento hospitalizado. Hoy día tenemos poquitos hospitalizados con COVID. Esperemos que se mantenga así, pero tuvimos un aumento importante de fallecidos. El mes pasado fallecieron más de 1.000 personas por COVID en nuestro país, y en ese sentido necesitamos tener mucho más claridad los datos referentes a qué pacientes están falleciendo, en qué condiciones están falleciendo, porque necesitamos tomar acciones preventivas si es que es un grupo determinado mucho más cercano referente a esas personas. Entonces, todavía tenemos un espacio más allá de la quinta dosis, más allá de otras vacunaciones, para hacer cosas y que finalmente esto no se termine, digamos, con acciones que sean coercitivas sobre la población. Doctor, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con las ISAPRES. El director de FONASA decía que estas podían salir de panorama. Bueno, y ahí no supimos del panorama sanitario, digamos, como sistema, o no conocerse como las que actualmente conocemos en el sistema de salud. La pregunta es sobre esta mesa de trabajo del Colegio Médico con las ISAPRES, precisamente para ver dónde caben en este sistema de salud que ha planteado el gobierno del presidente Boric. A ver, lo primero que hay que señalar es que el problema que tenemos actualmente con la ISAPRES no es un problema coyuntural, no es un problema de ahora, ni es un problema, digamos, de este gobierno, incluso de finales de nuestro gobierno. El problema de la ISAPRES es un problema estructural, sistémico, de cómo funciona la ISAPRES en nuestro país. No sé si usted se recuerda, Frecia, pero desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet que ha habido comisión para reformar el sistema de financiamiento de nuestro país. Han habido prácticamente 3 comisiones. Las 3 comisiones han llegado a conclusiones que, más allá o más acá, han sido, digamos, van orientadas a que el problema del sistema ISAPRES es un problema estructural, y es un problema que, lamentablemente, si sigue funcionando como sigue actuando el funcionante, ese tiene fecha de término. Por lo tanto, en realidad, el problema del sistema ISAPRES no es un problema que se pueda arreglar con un cambio de ley por acá o un cambio de ley por allá. Es un problema que, lamentablemente, el sistema de financiamiento privado es un sistema muy ineficiente. El sistema de financiamiento privado es un sistema que funciona sin la lógica
del aseguramiento social, por lo tanto, no solamente tiene un problema financiero, sino que tiene un problema de reconocimiento social y por lo tanto este sistema requiere, más que allá de un arreglo, requiere un cambio en su totalidad. El tema es qué hacemos, digamos, cómo defendemos a las personas y a las personas que trabajamos en ese sistema hasta que se produzca ese cambio total. Justamente ese es el verdadero sistema, es el verdadero problema y ver cómo se logra y cómo se logra ser llevadero, digamos, hasta que se logre. Evidentemente, las ISAPRES en un modelo de seguro único no tienen cabida porque evidentemente el sistema de modelo único genera un solo gran seguro que puede ser público, puede ser privado, puede ser semipúblico o semiprivado. En realidad, lo que se ha planteado es que con un modelo de seguro único, las ISAPRES, más que desaparecer, cambian su sistema y se generan a hacer seguros de segundo piso. Para que la gente entienda, estos seguros de segundo piso lo que permiten es que si yo compro un seguro extra, que es hoy en día lo que la gente conoce como los seguros adicionales o incluso como la cotización extra, eso más allá, digamos, de permitir mejoras en el aseguramiento, permite mejoras en la hotelería o permite mejoras en la libre elección. Pero el aseguramiento único permite que todos tengamos basalmente un mismo sistema de salud con prestaciones que sean igual de buenas, digamos, o todas para las mismas personas, y en los seguros de segundo piso nos permiten generar una mejora en la libre elección o en la hotelería, que finalmente es lo que un porcentaje de nuestra población busca. Ahora, una cosa es lo que la población busque, los pacientes, pero lo otro, y usted ha manifestado su preocupación por los médicos, ¿no? Y hay médicos que han manifestado también su preocupación evidente de qué puede pasar con sus puestos laborales o en qué condiciones trabaja para cada establecimiento al que preste servicios también. O sea, más allá de esto, mirarlo como médico o no médico, son los prestadores. Hoy en día una clínica es un prestador, sí. Hoy en día un médico en una consulta es un prestador, y evidentemente estos prestadores, que pueden ser institucionales como centros médicos, clínicas u otros centros privados, o prestadores individuales como un profesional, ¿no es cierto?, que tiene un convenio con una ISAPRE, evidentemente si esa ISAPRE está en riesgo de quebrar, ese prestador, sea la clínica, sea el médico, sea otro, evidentemente está en riesgo a que esa prestación no pueda ser cubierta. Aquí la principal preocupación, más allá de los prestadores, tienen que ser los pacientes. A los pacientes se les debe asegurar de que van a poder seguirse atendiendo, ¿no es cierto?, y generando prestadores, y en caso de que una ISAPRE, ¿no es cierto?, o un asegurador no pueda seguir dando ese aseguramiento, ¿qué va a pasar con ese paciente? Lo segundo es que tiene que ver con los prestadores, ¿no es cierto? Hasta el momento hay prestaciones que están adeudadas y se les tiene que asegurar que se van a pagar, y segundo, los prestadores tienen que decidir si van a seguir, en el fondo, generando esos convenios con esa ISAPRE que está en riesgo de quebrar. Hoy en día hemos visto que varias ISAPRE han roto los convenios con ciertas clínicas, porque las clínicas han decidido que no van a seguir dando prestaciones si es que está en riesgo de que esa ISAPRE quiebre. En ese sentido, la autoridad, la Superintendencia de Salud, que tiene las herramientas legales para, uno, asegurar que las ISAPRES se entreguen la información referente a su viabilidad financiera, tanto presente como el futuro. Dos, la Superintendencia de Salud también tiene herramientas legales para asegurar que las ISAPRES puedan dar, valga la redundancia, asegurarle tanto a la autoridad como a las personas que puedan seguir funcionando, y en ese sentido hacemos un llamado, nos hemos reunido con los superintendentes de salud para que puedan tomar esas acciones preventivas. Ya vemos lo que pasó, ¿no es cierto?, con una ISAPRE a mediados de los 90, que si no me acuerdo el nombre, lo que pasó hace pocos años atrás con ISAPRE Mapía, y evidentemente la autoridad tiene que darle esa seguridad tanto a los pacientes como a los prestadores de que pueden seguir funcionando, y esperamos que así lo hagan. Ahora, doctor Bernucci, y en torno a otro de los temas sanitarios que ha estado dando vuelta en estos días y meses, ¿no?, es la viruela del mono. La ministra de Salud ya confirmó que se están gestionando las vacunas. Es una medida que también se espera, sobre todo cuando seguimos en pandemia con otros virus, viendo también la posibilidad de una quinta dosis con la otra. Sí, a ver, lo que hay que señalar es que en el discurso público, digamos, muchas veces la gente nos pregunta, es que evidentemente esto no es igual al COVID.
esto, digamos, no es una misma dinámica, digamos, como el contagio del COVID, ni probablemente también medidas que sean parecidas al COVID. Eso es lo primero. Acá el contagio no se produce, digamos, principalmente por contacto aéreo, ¿no es cierto?, por aerosoles, sino se produce, en el fondo, por contacto de secreciones humanas, ¿no es cierto?, por contacto directo de las lesiones, y evidentemente esto es un contagio que es totalmente distinto al COVID. Lo segundo es que la mortalidad o la letalidad, ¿no es cierto?, de las personas contagiadas es muchísimo, muchísimo menor que el COVID. Hoy en día tenemos más de 50.000 contagiados a nivel del mundo. En Latinoamérica también tenemos varios miles de contagiados y tenemos, evidentemente, solamente 2 fallecidos con condiciones especiales que generaron ese fallecimiento. Entonces, lo primero que hay que señalar es que es una dinámica distinta al COVID. Lo segundo, lo otro que hay que señalar es que dentro de esta dinámica de contagio, hoy en día los contagios se han concentrado en una población de riesgo bastante conocida, y en ese sentido lo que nos permite es tener acciones preventivas sobre esa población de riesgo. Y evidentemente hoy en día nuestro país, que ya lleva ciertas semanas preparado, está intentando aislar a los contagios, ¿no es cierto?, a los pacientes sospechosos, tenerlos conocidos los pacientes sospechosos, y segundo, aislar en centros hospitalarios los casos para así justamente evitar que se produzca, ¿no es cierto?, un contagio masivo a nivel poblacional. Hay algunos países, no todos, que en el fondo han generado otras acciones preventivas donde está la vacunación no a la población general, como lo hemos hecho con el COVID, sino justamente a la población de mayor riesgo de contagio, y evidentemente esa es una opción que se está implementando cada vez mayor en nuestro país y que finalmente esperamos que también se pueda implementar en nuestro país, pero es un programa un poco distinto de vacunación, no como la quinta dosis, no como la influenza, digamos, sino justamente en una población que es mucho más acotada, pero que justamente es la que más requiere ser protegida, y esperamos que se pueda implementar a la brevedad. Claro, y ahí ya para terminar, doctor, ¿quiénes sería esta población de riesgo? Porque aquí también puede ser, bueno, por diversos elementos que ahí me gustaría preguntarle, porque lo otro es, y la pregunta era de esa población que no está protegida, porque entiendo que en viruela en general o estaban protegidos algunos hasta cierto año, entonces ahí entra la duda de muchos generaciones que a lo mejor no están, pero aquí sí se habla de una población de riesgo. ¿Cuál es esa población de riesgo? A ver, Frecia, el 96%, el 96-97% de los casos a nivel mundial, y eso se replica también en nuestro país, se está produciendo en la población de hombres que tienen sexo con hombres, ¿ya? Y en general la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y todos los ministerios intentan aclarar bien esto justamente para evitar una estigmatización sobre esta población. Pero, por ejemplo, Canadá, España, digamos, y otros países están generando programas de vacunación especiales para esta población, haciendo un llamado, digamos, y generando medidas de protección específicas justamente para este tipo de población, donde evidentemente el contagio se ha esparcido con mucho mayor rapidez y donde efectivamente la mortalidad se ha localizado justamente en esta población. Entonces, evidentemente, nuestro sistema de salud tiene que generar alertas tempranas, por ejemplo, en personas con casos sospechosos, luego poder acceder rápidamente, ¿no es cierto?, al test de confirmación. Evidentemente, si es que se confirma, generar este aislamiento hospitalario, que es como lo está planteando nuestro país, y evidentemente, cuando tengamos disponibilidad, que la población de mayor riesgo pueda acceder prontamente a la vacuna de manera rápida, de manera oportuna, pero también de manera de evitar generar sesgos, ¿no es cierto?, y de generar discriminación sobre las personas que han tenido mayor cantidad de complicación a nivel mundial en nuestro país. Bien, doctor Bernucci, muchísimas gracias. Había varios temas también que teníamos ahí en agenda para conversar con usted esta mañana. Que tenga muy buen día. Un muy buen día, un excelente fin de semana y muchas gracias por la invitación. Igualmente, nos vemos.